la opción 2. Que aumente el precio del bien que compra. Cuando aumenta el precio del bien que compra, hay dos posibilidades. Vamos a empezar por la más sencilla. Tengo mi restricción presupuestal, X1, X2, aquí está X0, aquí está W, y esta es mi curva de indiferencia, tal como anteriormente lo habíamos visto. Tengo U0. Ojo, ahora va a aumentar el precio del bien que compra, o sea, va a aumentar P2. Cuando aumenta P2, originalmente se desplazaba así, pero ahora se va a desplazar sobre la restricción presupuestal. Si el aumento en P2 es pequeño, pues tenemos este pivoteo sencillo aquí. Este es P1', no P1, entre P2'. Este es P1. No importa si es P10 o P1', porque P1 no va a cambiar. Y esta de aquí era la original, era P1 entre P2'. Entonces aumenta P2' es mayor que P2'. Y al aumentar eso, tenemos este movimiento. Ahora, perdón, al aumentar eso, tenemos este movimiento. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el individuo? Pues hay un pequeño, aumentó el precio del bien que compraba. Aumenta el precio del bien que compra. Entonces, puede suceder esto. U'. Estoy peor. Lo natural es lo más sencillo. Aumenta el precio del bien que compro, estoy peor. Y alcanzo este punto, X1', y una curva de indiferencia menor, U'. Entonces, lo más natural es que si aumenta el precio del bien que compro, pues yo voy a estar peor. Yo voy a continúo continúa siendo comprador neto de X1 y vendedor neto de X2, y está peor. Está peor. Alcanza una curva de indiferencia menor. U' es menor que U0. Pero, ¿qué pasa si continúa aumentando el precio o que el incremento en el precio del bien 2 sea tanto que yo llegue a un punto en donde prefiera ser, antes era vendedor de X1 y ahora voy a querer ser comprador de X1? Eso también puede ser posible. ¿Y cómo sería mi nivel de bienestar si eso sucede? Voy a repetir la gráfica. X1, X2. No debo poner, para bienes didácticos, no debo de ponerlas muy lejos una de otra. Este es U0.
y este es W, y esta es X0. Hay un incremento en el precio del bien, pero suficientemente largo, digamos así. Es un incremento en el precio del bien 2, del bien que compro. Yo compraba X2, como pueden ver. Este era W2 y esta era X2. Yo compraba X2 y vendía X1. Este es W1 y este es X1. Yo vendía esto de X1 y compraba esto de X2. Pero X2 se volvió muy caro. Y al volverse más caro, pues yo tengo que buscar una nueva curva de indiferencia que me maximice mi utilidad. Y es posible que esa curva de indiferencia haga tangente de este lado. No voy a poder usar el transportador U'. La tangencia, la nueva tangencia ahora va a ser de este lado, no va a ser de este lado. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo antes vendía, pero ahora mi nuevo óptimo X1', este era X1, 0, mi nuevo óptimo me dice, ¿sabes qué? Pues te conviene más comprar. Y también de este lado. Yo antes compraba de X1, pero mi nuevo óptimo me dice, ¿sabes qué? Este es X2, 0, perdón, X2', ¿sabes qué? Te conviene más vender. ¿Qué pasa si aumenta el precio del bien 2? Que se vuelve vendedor. Sus preferencias son tales que al consumidor lo que más le conviene es volverse vendedor de dicho bien. Y si se vuelve vendedor de dicho bien, como en este caso, hay dos posibilidades. Que podría estar peor, como aquí. Yo aquí puse mejor, pero es peor. Podría estar peor. ¿Por qué? Porque U0 es mayor que U'. Y ahora se volvió comprador de X1. Era vendedor de X1 y se volvió comprador de X1. Antes era comprador de X2 y se volvió vendedor de X2. Acuérdense que este era el 2. Tenía que ver con el precio del bien que compra. Aumenta. Aumenta el precio del bien que compra. Pero no han terminado las cosas ahí. Aumentó el precio del bien que compro. Eso me hace que esté peor. Originalmente, si yo seguía comprando, hacía que estuviera peor. También puede ser el incremento en el precio tal y la forma de la curva de diferencia tal que lo mejor para mí sea volverme comprador de X1 y vendedor de X2 o el precio aumentó. Pero puede suceder algo más. Y esta es la parte que quiero que veamos con calma. Volvemos a la situación original. U0. Tengo X1, 0.
Aquí voy a poner muy pegadito, necesito ponerlo muy pegadito para que la gráfica salga. Este es W1. Este es W2. Este es X20. Y originalmente vendo X1 y compro X2. Pero se incrementa el precio del bien que compro, es decir, se incrementa P2. Y al incrementarse, pues ya puedo comprar menos de X2. Sin dotaciones tendríamos este desplazamiento de mi restricción presupuestal. Con dotaciones tenemos este desplazamiento. Si el cambio en el precio es tal, podríamos llegar a un cambio en el precio de esta magnitud. Eso es posible. Y un cambio en el precio de esa magnitud cambio en P2 grande nos llevaría a, claro que esta canasta ya no es asequible, pero ninguna canasta de este lado es óptima. La óptima está aquí. Esa es mi canasta óptima, más o menos por ahí. Pero lo más curioso no nada más es, esta será U', no nada más es que de ser vendedor de X1 me volví comprador de X1 y de ser comprador de X2 me volví vendedor de X2, se volvió vendedor de dicho bien, del bien 2. No nada más eso, sino que ahora estoy mejor. Aquí podría estar mejor. U' es mayor que U0. La moraleja de esta historia es, recapitulando, si el precio del bien aumenta, si aumenta el precio del bien que vendo, entonces yo estaré mejor, siempre. Y voy a seguir vendiéndolo. Este desplazamiento de la línea azul a la línea verde. Si aumenta el precio del bien que compro, hay dos posibilidades. Si yo continúo siendo comprador del bien, que ahora es más caro, yo voy a estar peor. Voy a comprar un bien más caro. Pero si mis preferencias son tales que lo óptimo para mí es volverme vendedor, antes era comprador y ahora soy vendedor, entonces puedo estar peor si alcanzo una curva de indiferencia menor, o podría llegar a estar mejor si alcanzo una curva de indiferencia mayor. ¿Por qué podría llegar a estar mejor? Yo tengo una dotación. Este es X'. Yo tengo una dotación que tiene un valor, y aunque yo compro de ese bien, compro más del que consumo, si aumenta mucho el precio de la dotación, puede volverse rentable para mí vender parte de esa dotación. Antes compraba, pero ahora es tan caro que prefiero mejor venderlo. Y si lo puedo vender y está tan caro que me permite comprar mucho de X1, podría llegar a estar mejor. Pero no es que si me decido volver vendedor voy a estar mejor. Todo depende de la forma de mis curvas de indiferencia. Primero se plantean las curvas de indiferencia y los pivoteos en las restricciones presupuestales, y luego ya vemos dónde quedaremos. Y ya puede ser que nos toque estar mejor o que nos toque estar peor. Todo depende de las formas de las curvas de indiferencia y de las magnitudes de los cambios en los precios relativos.